tenemos la misma hoja de cálculo que estábamos trabajando en el ejercicio anterior. Hoy vamos a ver esta otra pestaña para saber cómo encontrar las proyecciones, las coordenadas, XY, de la misma poligonal que estaban trabajando y cómo calcular también los rumbos. Esto es cuestión más de análisis. Con los datos que ya tenemos, construir los rumbos y a partir de eso, las proyecciones, las coordenadas y el método se llama doble distancia meridiana. Entonces los datos que obtengamos de acá nos van a servir para sacar lo que es la superficie, en este caso doble superficie, y acá vamos a tener el resultado, dividiendo entre 2 vamos a obtener el resultado del área de la poligonal. Es otro método para encontrar la superficie. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Por acá tenemos las ecuaciones con las que vamos a trabajar y las comprobaciones. Ok, entonces si ya tenemos el cálculo anterior, acá las distancias nosotros ya las teníamos, ¿verdad? De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Entonces esto no es más que traerme las distancias que tengo en este otro pestaña. Entonces veamos acá de 1 a 2 me dice. ¿De cuál sería esa distancia? Permítame, entonces sería irnos fijando acá. Pues si aquí ya lo tengo ordenado, de 1 a 2 sería el lado C del triángulo 1, ¿verdad? Entonces con los gráficos voy a irme fijando acá. Entonces de 1 a 2 sería el lado C. Voy a irme acá. Aquí tengo los lados, sería el lado C del triángulo 1. Del 2 al 3 sería el lado C del triángulo 2. Vamos a cerrar esta. Del 2 al 3 me voy a traer el lado C del triángulo 2. Del 3 al 4 me voy a traer siempre el lado C del triángulo 3. No sé si se fijan, son los lados C del triángulo 3. Y del 4 al 1 es el lado C del triángulo 4. Ok. Entonces ahí ya tengo las distancias, solo tenía que traérmelas del cuadro anterior en el orden que me los pide acá. Luego sería calcular el rumbo de 1 a 2. ¿Cuál sería el rumbo de 1 a 2? Entonces recordemos, el rumbo se lee siempre desde el norte o desde el sur, hacia el este o hacia el oeste. Entonces, por ejemplo, del 1 al 2, ¿de dónde a dónde iría? Iría del sur al este, ¿verdad? ¿Lo ven, muchachos? Si pongo el cuadrito acá, y si pongo mi cruz ahí, norte, sur, este y oeste, entonces yo estoy analizando este lado, del 1 al 2. Entonces, como está en el segundo cuadrante, yo digo, viene del sur al este. Entonces, ¿cómo hago para conseguir este ángulo que tengo aquí? A ver, observemos, aquí no tengo todos los datos, lo que tengo es que este ya lo tenemos calculado, que es beta, que es el beta del triángulo 1, que es 66.024. Pero yo tengo otros datos acá, por ejemplo el del azimut,
traer para acá. Por ejemplo, tengo este azimut del norte al punto visado 1 son 6 grados. Ya, entonces recordemos que este ángulo sería opuesto a este. Eso quiere decir que aquí tengo 6 grados también. Es decir, quiere decir que este ángulo que está acá mide lo mismo que el azimut. ¿Lo ven? Porque son ángulos opuestos acá. Entonces, con esos datos, ¿cómo obtendría este ángulo de aquí? Ahí es cuestión de análisis. ¿Cómo sería, muchachos? Analicémoslo un poquito ahí. Y ahí le pongo otra vez el medidor de ángulo. Sí, pero calculado, o sea, así no, aquí porque ya tenemos el dibujo, ok. Pero si el dibujo lo tenemos a mano, no lo tenemos tan exacto como serían los cálculos, o cómo hago el cálculo en Excel para que me dé el ángulo exacto acá que necesito de aquí para acá. Sería sur 60 este, ¿no? Ajá, restándole a este, restándole este, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Sí, pues Sí, así lo así. entiendo yo. Sí. A este le vamos a restar este de acá. Entonces sería, acá vendría de sur hacia el este. Sí. Entonces sería restarle. Sería aquí más el beta del triángulo 1. Aquí tenemos los ángulos. Beta del triángulo 1 menos el azimut de 0 a 1. Ok. Entonces ahí tendríamos el primer rumbo. Vamos a verificar si es eso. Que sería este ángulo de acá, 59.748. Entonces ahora sería del 2 al 3. Entonces si me traigo esto para acá, entonces ahora sería del sur al oeste, ¿verdad? Del 2 al 3. Ok, ahora ¿cómo obtengo este dato de acá? Aquí sería del sur al oeste. Okay. Bueno, no tengo todos los datos aquí. Vamos a llevar estos datos para allá. Ok, entonces acá tengo este dato. Lo que necesitamos es del sur al oeste, este ángulo de acá. Tenemos beta aquí. Esto ya los conocemos, ¿no?
Tengo este ángulo de acá. Tengo este ángulo de aquí. Y el que necesito es este de acá. ¿Cómo hacemos en ese caso? Sería restarle a los 90 los 58.85. Sí, pero aquí tendríamos, nos haría falta este espacio de acá. Si le resto eso, me quedaría ese espacio o no. Ok, aquí habíamos calculado este, miren también. Aquí ya calculamos el primer rumbo. El primer rumbo nos da 59.7. Entonces, este sería este mismo de aquí, ¿verdad? Porque es ángulo opuesto. Entonces, tengo este dato. Este es ese mismo, ¿verdad? Tengo este dato de acá. Tengo este dato de acá. Me faltaría este. Entonces, sabemos, de aquí hasta aquí tengo 180, ¿verdad? Sería 180 menos este, menos este, menos este. Así sería, ¿verdad? El único que me falta es este para cerrar los 180. Sí, a mí me da 202.34. ¿Cuánto? 202. 202.34 me da. No puede ser, tiene que ser acá menor de 90, acuérdate. Este ángulo de acá. Entonces sería más 180 que tenemos acá, menos el primer rumbo que calculamos, que equivale a este, menos el alfa del triángulo 1 y el alfa del triángulo 2. Entonces acá sería ángulo alfa del triángulo 1 menos el ángulo alfa del triángulo 2. Ahí sería. Nos da 22.34. Vamos a verificarlo. Ahí está, ¿ven? 22.348 grados. En decimal, ¿verdad? Ok. Entonces, van viendo así cómo obtenemos los datos. Es cuestión de análisis también. Yo sé que podemos acá, si lo estamos haciendo en AutoCAD, lo podemos medir como lo hago yo al final. Pero tenemos que demostrar eso con cálculos también. Copiarlas. Ok, entonces ahora tendríamos del 3 al 4, ¿cuál sería el rumbo? Iría del norte al oeste, ¿verdad? Y sería este ángulo desde aquí hasta aquí. Ahora hay que analizar qué tenemos. Entonces vamos ahora del norte al oeste, norte al oeste. Entonces necesitamos esto. ¿Qué conocemos de aquí? Conocemos este, pero ese incluye este también. Conocemos este. Si tengo este de acá. El rumbo que acabo de encontrar es 22.348 con la vertical de acá. Entonces quiere decir que es el mismo que tengo aquí. Si lo pongo acá, este es el rumbo anterior, 22.348. ¿Ya lo ven? Este es el opuesto de este, entonces es igual. Ok. ¿Qué más tenemos acá?
Lo que necesitamos es este desde aquí hasta aquí. Tenemos este beta que ya lo calculamos. Este beta ya es calculado. Entonces, como ahí ya tenemos los datos. Tenemos este ángulo completo y tenemos este. Pero el que yo necesito es, ¿cómo lo calculo ahí? Entonces no deberíamos restar al 37 el 22 y sumarle el 29 para que se obtenga. Así es, ¿verdad? Entonces, el que necesitamos es este de acá. Ponerlo por aquí. Entonces sería más el 37, vamos a ponerlo entre paréntesis, sería beta del triángulo 2, ¿verdad? Este es el triángulo 2, entonces vamos a restarle al beta del triángulo 2, entonces pongo ahí paréntesis, y buscamos acá beta del triángulo 2, le vamos a restar el azimut de 2 a 3 que calculamos anteriormente. Le vamos a restar el azimut anterior, cerramos paréntesis ahí, y a ese le vamos a sumar el beta del triángulo 3. Sería este, ¿verdad? Ahí algo escribí mal. Ok. Vamos a sumar, entonces dijimos que al beta del triángulo 2 le vamos a restar el azimut anterior, cerramos paréntesis, y a eso le vamos a sumar el beta del triángulo 3. Dice que nos darían 44.97. Vamos a ver si es así. Desde aquí hasta acá. 44.971. Vamos bien, entonces. Ok. Ahora sería del 4 al 1. Vamos a ir de norte a este. Aquí sería de norte hacia el este. Entonces necesitamos este ángulo acá, de norte hacia el este. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos alfa. No tenemos este ángulo, ¿sí? Tenemos este ángulo de acá, ¿ves? 44.97. Quiere decir que sería este de acá. El que acabamos de calcular. Tenemos este 44.97. Tenemos alfa del triángulo 3. Tenemos alfa del triángulo 2. Del triángulo 4, perdón. ¿Cómo calculamos este? A ver, muchachos, ¿quién me dice? Entonces, sumando, o sea, todos los ángulos y después se le resta a 180. ok. Entonces ahí sería ahora a 180 restarle la suma de los ángulos que tenemos ahí. Sería de alfa. Vamos a sumarle este que ya conocemos por acá. Sería el rumbo anterior más alfa del triángulo 3 y alfa del triángulo 4. Entonces me voy a ir a la otra pestaña. Alfa del triángulo 3 más el alfa del triángulo 4. Eso más porque lo metí entre paréntesis, ¿verdad? Si no lo hubiera metido entre paréntesis, todo fuera menos, menos, menos. Cierro acá.
y me debería dar 43.23. Entonces vamos a verificar eso. Ahí está, ¿verdad? Ok, entonces de esa forma hacemos el análisis y calculamos los rumbos. Ya tenemos los rumbos de cada uno de los lados. Ahora nos pide acá que calculemos proyecciones y luego las coordenadas. Entonces las proyecciones, si ustedes se fijan, acá me dice proyección norte o sur. Norte positivo y sur negativo por la dirección en la que se encuentra, ¿verdad? Este positivo y oeste negativo. Entonces, eso se calcula con esta fórmula de acá. Para las proyecciones en Y, que sería norte o sur, se multiplica la longitud por el coseno del ángulo. Entonces, aquí tenemos la longitud y aquí tenemos el ángulo. Entonces, si aquí está en el sur, lo voy a poner acá, en su ubicación sur, el dato de la longitud por el coseno del ángulo. Y el dato de X, que es longitud por el seno del ángulo, está en este. Entonces acá voy a utilizar esta fórmula y la pongo en el este, donde corresponde. Ok, entonces ahí vamos a ir ingresando la fórmula. Entonces, para Y sería acá en el sur, sería, vamos a poner ahí más o igual, ¿verdad? La longitud, que es la distancia, por el coseno, acordémonos acá de utilizarlo en radianes del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Este acá. Y cerramos paréntesis. Ok, entonces me da ese dato ahí. Para X, entonces está en el este, entonces lo vamos a poner acá y de la misma manera, más la longitud por, en este caso, el seno en radianes y el ángulo, entonces el mismo ángulo y cerramos paréntesis. Y entonces de esa manera vamos a ir calculando cada una de las proyecciones. Entonces en este caso igual está en el sur, pero acá está en el oeste. Entonces lo vamos a ir colocando en la casilla que le corresponde. Entonces aquí sería igual, ¿verdad? Puedo retomar este. Acá sería entonces más la longitud por el seno en radianes el ángulo. Okay. Luego acá tendríamos en el norte y en el oeste. Entonces acá sería, este va a ser, lo puedo copiar acá y ahí me da los datos. Y este sería en el norte. Bueno, vean, voy a copiar esta para no estar haciendo la fórmula, pero aquí tengo que verificar. Bueno, si la muevo para acá, esta sería aquí. Verifico que esté ubicado en su posición aquí. Creo que está bien, distancia por el coseno del ángulo. Sí. Entonces en el norte y en el oeste. Y la última en el norte y en el este. Es acá. Después le dan formato de nuevo porque si ven se va desconfigurando. Entonces para que quede igual. Ok. Entonces veamos acá. Los cálculos de las proyecciones me debería dar igual acá. Si me va dando igual, quiere decir que me va cerrando bien. Aquí tenemos la comprobación. Entonces la sumatoria de Y me debe de dar igual a 0. Entonces sumo las proyecciones en Y norte menos las proyecciones de Y sur y me debería dar 0. Entonces acá sumo estas dos
Resto y me da 0. Igual estas me debería dar 0, entonces ahí vamos bien. Ok, entonces aquí más que todo tener cuidado de ubicarla en su lugar y la fórmula, ¿verdad? Recordar que trabajamos en radianes los ángulos. Entonces luego vamos a calcular las coordenadas. Entonces acá también es un poquito enredado el procedimiento. Vamos a irlo ingresando. Voy a dejar eso ahí. Vamos a irlo ingresando. Acá tenemos la fórmula. Entonces me dice que para Y, la coordenada la encuentro de esta forma. Va a ser igual a la coordenada anterior más Y n, entonces voy sumando acá, menos ys. Okay. Y para x sería igual a la coordenada anterior más xe menos xw. Okay. Entonces veamos cómo vamos a ir ingresando esto de acá. La primera coordenada, o sea, para el punto 1, nosotros vamos a suponer un punto. En este caso sería el 0,0. Nosotros vamos a suponer que estamos en la coordenada 0,0 y a partir de esa calculamos las demás coordenadas. Si nosotros conociéramos, por ejemplo, un punto y lo levantamos con un GPS, entonces ubicaríamos aquí esas coordenadas UTM, como nos dice en el documento que le subí en el EVA. Y entonces, si tenemos esos datos, si no, entonces nosotros asignamos la primera coordenada es 0,0. Y luego vamos calculando la siguiente. Entonces la siguiente me dice, para Y, me dice, es la coordenada anterior. Entonces voy a sumar la coordenada anterior, que es 0. Ok, vamos a meter esto entre paréntesis, ¿sí? Como aparece en la fórmula. La coordenada anterior más yn, que sería esta de acá, cierro paréntesis, menos la coordenada en el sur, la proyección sur. Enter, y ahí tendría la ubicación para el punto Y. Luego para X, entonces igual, la coordenada anterior, entre paréntesis, ¿verdad? La coordenada anterior más, como estamos en X, sería esta positiva, ¿verdad? Y a esta le restamos el negativo, que no hay nada. Y enter. Y así vamos obteniendo los datos. Entonces en este la coordenada anterior más la proyección en norte menos la proyección sur, que es negativa. Okay. Y para este igual la coordenada anterior entre paréntesis, ¿verdad? La coordenada anterior más la proyección este menos la proyección, cierro paréntesis, menos la proyección oeste. Ok. Y acá igual, entonces si ya vamos igual acá, puedo copiar. Y aquí, si yo continúo acá, me debería dar 0, que sería la coordenada siguiente que esta. Ok, pero acá, bueno, como lo estamos haciendo acá en el Excel me da 0. Puede ser que sea 0.6 veces 0 y después un número ahí. Entonces aproximadamente 0. Entonces aquí observamos que cerramos en el punto 1. Entonces aquí ya tenemos coordenadas. Ahora vamos a calcular este dato que se llama doble distancia meridiana. Y ese tenemos la fórmula acá. Vamos a ampliar ya. Doble distancia meridiano vamos a tener, dice la coordenada siguiente. Entonces en este caso sería la distancia meridiano siguiente menos XE siguiente más XW siguiente menos en la que estoy ahorita. Entonces XE más
XW. Y me da este valor. De ahí seguiría haciendo lo mismo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, acá sería igual la distancia, la doble meridiano siguiente, que es la que acabamos de calcular, menos XE siguiente más XW siguiente, menos XE actual más XW actual, que es del que estoy calculando sobre esta línea. Y así calculamos cada una de estas. Entonces, aquí empezamos desde acá, porque nos pide la siguiente, y acá no tenemos, la siguiente todavía no la tenemos, entonces empezamos de abajo hacia arriba en este caso. Ok, entonces este dato de acá nos va a servir para calcular la doble superficie. Entonces, si observamos acá, me da un positivo y un negativo. Entonces, yo voy a utilizar las proyecciones norte o sur. Norte positivo y sur negativo. Y lo voy a multiplicar con este dato de acá. Okay, entonces, en este caso tengo sur. Entonces, me voy a colocar acá en el negativo y voy a multiplicar la proyección sur por este dato doble distancia meridiana. Enter. En la siguiente tengo proyección sur también. Entonces acá voy a multiplicar otra vez la proyección sur por doble distancia meridiana. Y en la que sigue tengo proyección norte. Entonces me voy a colocar acá en el positivo y voy a multiplicar la proyección norte por doble distancia meridiana. Enter. Y de igual manera acá, porque está en el norte, por la doble distancia meridiana. Ok. Entonces acá, esto me va a dar la doble superficie. Entonces hago sumatoria acá, y sumo estos dos. Entonces, si observan, este me da negativo y este me da positivo. Entonces, este lo paso para acá y sumo estos dos. Entonces, si quiero sumarlo, sin importar el signo acá, entonces por eso puse este primero menos este y ahí lo que hace es sumármelo. Y en este, como es doble superficie el concepto, entonces este está doble. Al dividirlo entre dos, me debería de dar la superficie de esa poligonal. Y dice que es 182.67. Entonces, veamos, nos tendría que dar igual al cálculo que hicimos anteriormente. ¿Lo ven? Entonces, si vamos bien, entonces aquí nos debería dar igual. Y acá lo convertimos a vara cuadrada y manzana cuadrada. Okay. Entonces, hasta aquí tenemos ya el cálculo completado por el método de doble distancia meridiana. Entonces, acá vamos a tener las proyecciones, el rumbo. Entonces, podemos hacer el gráfico con los rumbos y también podemos verificar el gráfico con las coordenadas.